Quiero hablarles hoy de un tema que he titulado Más allá de los escombros, y un poco pensando en nuestros hermanos venezolanos y la situación que están viviendo, por lo cual no podemos dejar de orar, no podemos dejar de acompañarles con nuestro corazón y los aportes que podamos hacer a las diversas fundaciones. Y aprovecho aquí a través de Carlita también podemos traer lo que podamos traer de alimentos no perecederos, especialmente enlatados, de medicamentos, ¿sí? Ahí yo envío una listica a los hermanos en Venezuela. Muy bien, más allá de los escombros. Nehemías capítulo 1, verso 1 al 3. Vamos a leer estos tres primeros textos y luego iremos hilando otros textos más adelante. A fines del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ahí está hablando Nehemías. ¿Nos ubicamos? Nehemías. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Aquí está hablando un hombre que ocupaba un buen puesto, un buen lugar, una buena posición en el imperio babilónico. Ese imperio había acechado contra el pueblo de Judá hacía más o menos 120 años, imagínense, había pasado 120 años. Para cuando Nehemías está hablando con su hermano, la tercera caravana había regresado a Jerusalén, ¿ok? Es decir, que exilio empezaba a darse. Las personas que estaban exiliadas, el retorno empezaba a darse. Ya se habían retornado. Esta era la tercera caravana después de 120 años. Es decir, que ya habían pasado más de 3-4 generaciones que ya no estaban, que no habían vivido el exilio en carne propia, sino que habían nacido allí, en medio del exilio. Así que Nehemías, que para mí es un gran protagonista, Nehemías es un modelo de lo que significa ser un verdadero protagonista. Porque aunque Nehemías está cómodo en su lugar, Nehemías tiene reconocimiento, Nehemías tiene posición, Nehemías no pasa necesidades, Nehemías tiene el corazón compasivo, amoroso, sensible a lo que está viviendo su pueblo, a lo que están viviendo sus paisanos, a lo que ha vivido y está viviendo el pueblo de Israel. Entonces, él está relatando, y en ese escenario de comodidad de él, su hermano le trae esas noticias en las cuales les dice, están las cosas muy difíciles, las cosas están demasiado complicadas, porque los que regresaron a Jerusalén están en dificultades. Y utiliza otra palabra ahí, desgracias. No hay murallas, las puertas están consumidas, se han consumido por el fuego. ¿Qué es lo que hay entonces? Escombros. Le dicen, Nehemías, lo que hay en Jerusalén son escombros. Y los que llegan allí se encuentran con un panorama terrible, aterrador, desolador. ¿Qué hacer? ¿Qué haría un protagonista? ¿Qué haría un espectador? Esa es la pregunta. Un espectador se quedaría mirando y diciendo que miren a ver cómo resuelven. Problema de ellos, que ellos miren a ver cómo resuelven su situación. Pero como tenemos aquí de frente un protagonista, él hizo cosas muy interesantes que nos llevan a pensar a nosotros, ¿qué hacemos cuando otros están en escombros y cuando pareciera que eso no es problema mío, que eso no me incumbe? Realmente, ¿tomamos la actitud de Nehemías o tomamos la actitud de espectadores? ¿Será problema mío? ¿Será asunto mío? Pues Nehemías, sin duda alguna, nos deja identificar algunas acciones que él tomó cuando le llevaron las malas noticias y lo mal que le estaban pasando sus paisanos, lo mal que estaba Jerusalén, las muchas dificultades que estaban pasando. ¿Qué hizo Nehemías ante los escombros?
de alguna manera, escombros ajenos. Y lo primero que hizo Nehemías es aceptar y asumir una realidad. ¿Ok? Aceptar y asumir la realidad. Eso es muy importante para nosotros los seres humanos. Vea lo que dice el verso 4 precisamente. Cuando oí esto, me senté ¿a qué? A llorar. ¿Por qué lloró? Porque entendió que había una realidad de escombros, de dificultad. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Eso es un proceso interesante. ¿Han escuchado hablar del duelo? Pues el duelo es un proceso que necesitamos vivir los seres humanos cuando tenemos desgracias, situaciones difíciles y tenemos que entrar a gestionar y asumir y a tratar de comprender una realidad que no esperábamos, pero que nos llegó de un momento a otro y tenemos que gestionarla. Entonces Nehemías sabía de alguna manera que las cosas no iban bien con su pueblo, que en Jerusalén las cosas no estaban tan bien, pero se sorprendió con las noticias porque no pensó que estuvieran tan mal. ¿No le ha pasado eso? Pues yo sé que esto no está tan bien, pero cuando Nehemías recibe las noticias se da cuenta que las cosas estaban más mal de lo que él se había imaginado. Él entró en una crisis porque dijo, no pensé que la situación estuviera tan crítica. Porque es que recibir malas noticias y asumirlas, gestionarlas, toma tiempo, ¿verdad? Cuando nos sorprende una mala noticia, los seres humanos, por muy valientes o fuertes que nos creamos, necesitamos ese proceso para asimilar esas noticias de una pérdida, de una enfermedad, ¿cierto? De una crisis económica, de una crisis familiar, de diversas dificultades. Entonces, el recibir esas noticias para Nehemías requirió todo un proceso de asimilación, todo un proceso de aceptación y de asumir la realidad. Porque normalmente, ¿qué pasa con los seres humanos? Y los psicólogos lo saben más que yo, que hay una etapa llamada negación cuando recibimos alguna noticia, ¿cierto? La negación. Frente a la muerte de un ser querido, posiblemente reaccionemos con negación. Frente a una mala noticia, una circunstancia que no nos agrada, estamos posiblemente en una primera etapa de negación, de no aceptación frente a esa noticia. Así que el proceso es importante, porque jamás será fácil asimilarlo. Y fíjense, porque somos seres humanos frágiles y en nuestra humanidad podemos tener muchas reacciones frente a las noticias que recibimos. Quizá algunos se pasman cuando reciben una mala noticia. Eso es como al que roban, ¿cierto? O al que van a robar. Algunas personas dicen que cuando lo van a robar se pasman, quedan congelados, ¿cierto? Frente al miedo, como que quedan ahí estáticos, pasmados y no saben qué hacer. Otros, me incluyo, reaccionamos. Salimos corriendo, ¿sí? Gritamos, espantamos al ladrón o cualquier cosa puede pasar. Yo soy de ese grupo. Claro, en la medida en que yo puedo reaccionar, ¿no? Si ya no hay un margen de reacción, pues seguramente la cosa es diferente. Pero normalmente, mi esposa me acompaña en eso, somos reactivos frente al peligro. Pero otras personas se pasman. Así pasa con estas situaciones. Posiblemente muchos quedan estáticos y no saben qué hacer. Pero precisamente en este punto es importante que tengamos en cuenta que aunque los seres humanos tenemos la libertad de expresar nuestros sentimientos de dolor, de rabia, de frustración, de tristeza frente a las malas noticias, incluso puede ser que nos autoculpemos por eso que está sucediendo, incluso buscamos culpables, buscamos otras personas y por qué no, muchas veces hasta culpamos a Dios por esas situaciones, por esas crisis.
Porque somos seres humanos y en nuestra fragilidad y vulnerabilidad reaccionamos de 1000 maneras. Incluso puede ser que tomemos malas decisiones en medio de esa presión de las crisis. ¿Le ha pasado que usted, con la cabeza llena de angustias y preocupaciones, ha tomado una decisión que, como dicen la canción o el adagio popular, resultó peor la cura que la enfermedad? Porque el impulso, la necesidad de salir rápido de la crisis nos lleva a tomar decisiones equivocadas, nos lleva a tomar decisiones que no son buenas. Así que no podemos olvidar que en esos escenarios, iglesia, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu nos ayuda a desarrollar el criterio necesario y suficiente para entender hacia dónde debemos movernos cuando las cosas no están bien. El Espíritu nos ayuda y nos acompaña en los procesos de duelo, de asimilar esas noticias que no son buenas. Cuando nos dicen que la vida está en escombros, esos procesos los podemos vivir bajo la ayuda, la gracia y la dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos guía, nos fortalece, nos ilumina, y aunque no nos coarta de la posibilidad de expresar nuestras frustraciones, nuestros sentimientos y emociones, porque esas son dadas por Dios, todo eso es dado por Dios, no nos coarta, sí nos permite con su poder, con su gracia, poder sobrellevar y gestionar esos procesos que son complicados en la vida, cuando vienen malas noticias, cuando vienen noticias difíciles. Entonces el Espíritu nos permite no embarrarla, ¿cierto? No tomar malas decisiones aceleradas, o tomarlas y no pasmarlos cuando es necesario tomarlas, o tomarnos el tiempo para asimilar las noticias y los duelos. Hay gente que se niega a los duelos. A mí eso no me duele. ¿Ha escuchado eso? A mí eso, yo soy fuerte. Cuando usted escuche eso, esa persona que dice eso es el más frágil de todos, porque por dentro se lleva la procesión, dicen por ahí. Yo no lloro. El llorar es parte del duelo. El llorar es parte del duelo. ¿Y qué hizo Nehemías? ¿Lloró o no lloró? Lloró. Y Nehemías era un hombre espiritual, sí, y lo vamos a seguir viendo. Y ese llanto fue parte de su duelo, ese llorar, y seguro un llanto de amargura, de dolor, de frustración, ¿cierto? Un llanto en el que expresaba su humanidad. Aquí estamos viendo un hombre protagonista, a un líder de la historia bíblica llorando, gestionando sus emociones y sus sentimientos, y asumiendo que necesitaba todo un proceso en su corazón, en su vida, en su mente, en todo su ser, para asimilar lo que estaba sucediendo. Un protagonista sigue siendo un ser humano. El Señor no tiene superhombres ni supermujeres. Usted y yo seguimos siendo seres vulnerables, expuestos a noticias escombrosas y difíciles. Mire, no quisiéramos que llegaran esas noticias, no quisiéramos pasar por ahí, pero pasamos, y quizá hoy estemos pasando, y si no, tal vez mañana tendremos que pasar por ahí. Los escombros llegan. Se vale llorar, se vale desahogarnos, se vale asumir procesos que nos ayuden a entender que estamos en una realidad que, aunque no nos guste, es la realidad. ¿Qué fue lo segundo entonces que hizo Nehemías? Y esto me encanta: que aunque hubo dolor y tristeza en su corazón, no se quedó en ese escenario. No se quedó allí. Yo quiero que veamos un video de una persona que me inspira, y espero que les inspire a ustedes, y estemos atentos a esta historia de la vida real.
El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 destruyó la Ciudad de México. Más de 10.000 personas murieron y 30.000 edificios colapsaron. Pero, ¿qué tiene que ver ese terremoto con el que hace unos días vivió Venezuela? Ya te lo voy a contar. Ese día, un profesor de inglés de 38 años llamado Héctor Méndez salió corriendo hacia Tlatelolco porque su hermano trabajaba en uno de los edificios que acababa de colapsar. Héctor no era rescatista ni tenía entrenamiento, pero se metió entre los escombros a buscarlo con las manos. Y adivina qué, lo encontró vivo. Héctor podía perfectamente haberse ido con su hermano, pero cuando estaba saliendo escuchó más voces debajo de las ruinas. Gente atrapada que no tenía nadie buscándola. Y él decidió quedarse. Se arrastró por los túneles de escombros tan estrechos que apenas cabía su cuerpo. Con las manos destrozadas, los dedos sangrando, sacaba todos los escombros que podía. Ese día, Héctor logró sacar múltiples personas con vida, una tras otra. Héctor no fue el único. Otros voluntarios empezaron a hacer lo mismo, metiéndose bajo tierra como él para encontrar a los que nadie más podía encontrar. La prensa de México empezó a llamar a ese grupo Los Topos. A partir de ahí, Héctor fundó la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca, un grupo de voluntarios que no cobra un peso, no recibe dinero del gobierno y se financia solo con donaciones. En 40 años, los Topos han respondido a más de 30 terremotos en 22 países: Haití, Japón, Turquía, Italia, Indonesia. A hoy son un grupo reconocidos por la ONU y por la UNESCO. Hay un dato sobre los Topos que cuando lo leí a mí me voló la cabeza. Después de 40 años de operaciones, después de salvar miles y miles de vidas, ningún miembro de su equipo ha muerto en una misión de rescate. Hoy, 41 años después de ese primer terremoto, Héctor Méndez tiene 80 años. En este momento, Héctor está en Venezuela con su equipo Los Topos, arrastrándose entre los escombros del terremoto que acaba de golpear al país para buscar sobrevivientes, con su uniforme naranja lleno de banderas de cada país donde ha estado. Esta es su tercera misión en Venezuela. Estuvo en Cariaco en el 97, en Vargas en el 99 y ahora volvió a los 80 años. Su lema es uno solo: vivir para servir. El heroísmo verdadero no es el que nos han vendido en las películas y en las series. Ese no es real. El heroísmo verdadero tiene la forma de un profesor de inglés que a los 38 años tomó la decisión de dedicar su vida a salvar personas debajo de los escombros y que 40 años después, a los 80, sigue haciendo exactamente lo mismo. No por fama, no por dinero, no por beneficio propio, sino por algo mucho más grande que él: el salvar vidas. ¿Habían escuchado esa historia? Me impactó muchísimo. Me dejó un sentimiento de que soy un inservible, de que no he hecho nada en la vida, de que cuando hay personas moviéndose a sus 80 años y arriesgando su vida por otros, definitivamente yo no he hecho nada en la vida. Para mí este es una especie de Nehemías moderno, ¿cierto? Un Nehemías que Dios ha levantado aquí y ahora. Un Nehemías que pasa del discurso, porque somos muy buenos dando discursos, pero muy poco tomamos iniciativa de hacer lo que personas como él, como Héctor, han hecho. Pero Nehemías hizo algo seguidamente, y Nehemías oró y ayunó. ¿A cuánto les gusta orar y ayunar? Sí, yo sé, eso no es para menes. Se nota si en las conexiones de la oración cada vez hay menos personas, cada vez se ora menos, o cada vez se hacen oraciones más superficiales y poco profundas. Nehemías 1, 4 y 5 dice: cuando oí esto, me senté ¿a qué? A llorar. ¿Se acuerdan? De hecho, durante varios días estuve de duelo. ¿Pero qué hizo? Ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Y qué le dijo al Señor en su oración? Oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Me parece que Nehemías, como protagonista de esta historia, entendió
que antes de tomar decisiones y de tomar acción necesitaba la dirección y el respaldo de Dios. Eso es algo que nos cuesta muchísimo, porque poco le consultamos a Dios. Normalmente metemos la pata y buscamos a Dios para que nos ayude a sacar la pata. Nadie dijo amén. Obvio, porque es que nos pasa a todos. No se dejó dominar por sus impulsos, ni por su dolor, ni por su rabia. Más bien, lo que hizo Nehemías fue acudir a la fuente correcta, a Dios. Y en su oración, me parece que Nehemías hizo lo correcto. Ante todo, reconoció la grandeza del Señor. ¿Se dan cuenta cómo empieza su oración? Yo reconozco que tú eres Dios grande, temible, amoroso. ¿Qué evidencia esa oración de Nehemías? Pues que tenía una relación con Dios, que Nehemías conocía a Dios y conocía su carácter y conocía que Dios había hecho un pacto con su pueblo. Es decir, que este era un hombre que oraba, que buscaba, que tenía intimidad, cercanía con Dios, porque nadie ora de esta manera si no tiene intimidad y cercanía con Dios. Yo reconozco que tú eres Dios grande, temible, amoroso, misericordioso, grande. Yo reconozco quién eres tú, porque te conozco, porque estoy en tu presencia, porque estoy en una relación contigo. Por eso conozco tu carácter. Y además le recordó su pacto con el pueblo. Nehemías era un hombre de Dios, que tuvo dolor, que lloró, que hizo duelo, pero que oró y ayunó. Y ayunó porque las cosas estaban mal. Así que de la misma manera hizo algo interesante Nehemías y me gusta. Sacó sus credenciales y le dice al Señor: tú sabes que yo soy un hombre de oración. ¿Se acuerda que lo leímos? ¿Cuántos estamos en capacidad de decirle al Señor eso? Tú sabes que yo soy una persona de oración. No que oro de vez en cuando, ojo con eso. No que me pego oraditas de 3 minutos, superficiales y por ahí. Era un hombre de oración y él se atrevió a decírselo, porque un hombre que oraba y buscaba la presencia de Dios, producto de una relación real y profunda con su Dios. Yo soy un hombre de oración, le dice. Oro de vez en cuando por tu pueblo. ¿Se acuerda de lo que dice? Cada día por tu pueblo, todos los días. Le estaba diciendo al Señor: este Nehemías, este protagonista, no solo te busca cuando necesita algo, cuando tengo alguna situación difícil. Este Nehemías te busca siempre, de día, de noche. Este Nehemías es un hombre que te ama, que te adora y te sirve. Este Nehemías es un hombre que ora por tu pueblo todos los días. No es uno que aparece por temporaditas, cuando el agua le llega al cuello. Un protagonista entiende que a Dios no se le debe utilizar y Dios no está para apagarnos los incendios, aunque por misericordia lo hace. Un protagonista entiende que Dios no está a su servicio. El protagonista sabe que Él está al servicio de su Dios, que le adora y le sirve siempre, siempre. Y Nehemías tenía una vida cómoda, de posición allí en el imperio, de reconocimiento, pero nunca se olvidó de su Dios. La oración entonces de Nehemías es una oración humilde, ¿saben? Una oración en la cual pide perdón por sus pecados, reconoce sus propios pecados, los de su pueblo y los de su familia. Y yo creo que esa oración tenemos que empezar a hacerla permanentemente como iglesia, como padres de familia, como nación. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades. Se nos ha olvidado pedirle perdón al Señor.
No es una oración arrogante, no es una oración simple, es una oración profunda, sincera, en la cual Nehemías expresa su absoluta dependencia de Dios. Un protagonista no depende de sus habilidades, un protagonista no depende de sus grandezas, éxitos o triunfos o aplausos o de su posición. Un protagonista aprende a depender de la gracia y del poder de su Señor. No es lo que yo sea, se trata de Él en mí. Yo puedo ser muy bueno hablando, haciendo, tener reconocimiento, posición, pero si no tengo al Señor como el Señor de mi vida, si el Señor no es quien guía, quien dirige, quien sustenta, quien respalda, de nada sirve, iglesia. Nehemías tenía mucho poder y mucha influencia y la hubiese podido utilizar, porque eso es lo que nos pasa muchas veces. Voy a utilizar mis influencias y resulta que empezamos a tocar puertas humanamente hablando, porque es que yo tengo palancas. Pero Nehemías no funcionó así. Antes de ir a tocar puertas, antes de ir a hacer, se humilló ante la presencia de su Señor y le preguntó: Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué debo hablar? ¿En qué momento? ¿Qué protagonista está Nehemías? Y frente a esa oración no arrogante, permítame leer Nehemías 1:11, que dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. ¿Sí notan? Él no dijo: voy a hablar con el rey en mis fuerzas, que yo le tengo vara al rey y yo lo convenzo. No, él dijo: Señor, haz que el rey vea en mí tu gracia y yo pueda tener éxito. Hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. ¿No le parece hermoso eso? Acudió a la fuente. Señor, yo necesito ir donde el rey, pero necesito tu aval, tu respaldo, tu aprobación, y que cuando yo vaya a hablar con el rey, su corazón esté preparado, porque él necesitaba la autorización del rey para armar un ejército e ir a Jerusalén en medio de los escombros a reconstruir las murallas, el templo y demás. Si no se ha leído nunca Nehemías, léaselo por favor, es fascinante, es maravilloso. Así que la oración en ese momento para Nehemías se convirtió en bálsamo para el alma, en paz para su corazón que estaba abatido, y para nosotros también, iglesia. La oración es bálsamo para el alma. La oración es paz para nuestro corazón abatido. Es el mejor recurso cuando las cosas no van bien y cuando las cosas van bien. Es el recurso que el Señor nos ha dado para que lo aprovechemos cada día y todos los días. Pero para que empecemos a construir una vida de oración, no raticos de oración, una vida de oración profunda, seria, una vida de oración que realmente estremezca el cielo y el reino espiritual. A veces criticamos los rezos de nuestros hermanos católicos y nosotros somos exactamente igual o peor. Porque conociendo el poder de la oración, el poder de la intercesión, el poder de ir más profundo en nuestra intimidad y relación con Dios, no lo hacemos. Y nos quedamos por las orillas, en la superficie, y no vamos más profundo. Dios quiere una iglesia que vaya más profundo. Dios quiere una iglesia que vayamos a las aguas profundas de la presencia de nuestro Dios. Basta ya de una iglesia superficial y religiosa. Basta ya de una iglesia que se queda mirando cómo suceden las cosas. Basta ya de una iglesia
voy a utilizar una frase horrible, chupasangre. Las parejas me entienden, garrapata. Las parejas me entienden, porque hablamos de eso en la serie de parejas. Les invito, arrancamos de paso, no se lo pierdan. Este mes solo pedimos, deme, ¿qué me va a dar el pastor hoy? No, esa predicación no me gustó, porque no me hizo reír, porque no me habló de prosperidad, me habló de compromiso, y eso está pasado de moda. Qué pereza. Yo prefiero ser espectador. Ese es el chupasangre, el espectador. Quiere que todo se lo den en bandeja de plata. Lo critica todo, lo cuestiona todo, no da nada, no aporta para la iglesia un peso, no aporta tiempo, no aporta servicio. Todo lo critica, todo lo mira de lejos, no sirve. No, eso denota que no hay relación con Dios, que no hay profundidad en la relación con Dios, sino que nos quedamos desde la gradería mirando cómo pasan las cosas. La oración para Nehemías fue fundamental. No dejes de orar, iglesia, porque en la oración nos encontramos con Cristo, nos encontramos con nuestro Salvador. Nehemías 2:8. ¿Quiere ver el resultado? Y usted me dice si la oración vale la pena o no vale la pena. Entonces el rey me concedió estas peticiones. ¿Por qué? ¿Por mis méritos? ¿Porque yo soy un duro? ¿Porque yo hablo bonito? ¿Porque yo tengo títulos? ¿Porque yo soy el más de los más? ¿Y porque soy de apellido Talero Pinzón? Menos, no seamos tan cabezones. Vea lo que dice: porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. ¿Cómo le parece? Tercero, para terminar, Nehemías se rodeó de las personas correctas. Nehemías 2:17 y 18. Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos, le dijo a su gente. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas a fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. ¿Sí nota un hombre humilde aquí? No está diciendo, yo hablé con el rey y es que yo soy un duro, el rey me obedeció. No. Este hombre dijo, no, todo lo que se ha logrado hasta aquí, lo que se va a lograr es porque la bondadosa mano de Dios está sobre nosotros. Está sobre mí, dijo Nehemías. Y acerca de mí, conversación con el rey. De inmediato me contestaron, sí. ¿Qué respondió su gente? Sí, hermano, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Lo importante que es un buen equipo de personas. Lo importante que es rodearse bien. Porque hay de todo en la viña del Señor, dicen por ahí. Y también dicen que los verdaderos amigos se reconocen en la adversidad, en la crisis. Nehemías necesitaba personas que lo acompañaran. Eso es humildad. Nehemías entendió que no iba a poder solo. Y en la vida no vamos a poder solos. Y eso está desde Génesis, cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre... Y no solo se está limitando a la relación de pareja, está dando a entender que el ser humano necesita hacer equipo con otros seres humanos, porque unidos somos más fuertes, ¿o no? Porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y ahí está hablando de lo importante que es la comunidad, hacer equipo, las personas. Entonces él sabía que necesitaba un gran equipo para reconstruir las murallas. Y ojo que el perfil era importante. El equipo que necesitaba era un equipo en el cual no podían haber hombres flojos ni perezosos. ¿Dicen amén a eso? La pereza es del diablo. Hay que ser diligentes. Y hay mucha pereza, hay mucha flojera, hay falta de visión por eso. El equipo que Nehemías necesitaba eran hombres
diligentes, no flojos, no perezosos, con visión, con pasión. Y es mi oración, Señor, rodéanos y levanta un equipo en nuestra iglesia de gente no perezosa, gente diligente, con pasión, con visión, que le corra por las venas la obra de Dios. Que oren, que busquen, que se apasionen. Yo le digo, Señor, yo no sé si es que yo voy muy rápido, no sé si es que yo soy muy acelerado, no sé, a veces me frustro. ¿Seré yo el problema? ¿Será que voy muy rápido? ¿Será que sueño demasiado? ¿Será? ¿Qué pasa? Y yo les cuento mi frustración. Yo me frustro, yo digo, Dios, hemos dado un paso, hacemos cosas, pues yo quiero ver este equipo en la iglesia. Yo quiero ver que este equipo crezca. Yo quiero ver una iglesia así, diligente, no dormida, sino que avanza, como decía mi mamá, que se pellizca. Cuando yo medio me dormía con alguna actividad, mi mamá me miraba y me abría los ojos y me decía, pellizquese, mi hijo, pellizquese. Yo creo que por eso soy así. Pellizquese. Eso es legado de mi madre. Y a mí me encanta, mi hijo, iglesia, pellizquese. Porque es fácil pellizcar al otro, pero estamos muy dormidos y estancados y la visión está muy corta. Mi visión como individuo, como familia, como iglesia, ¿qué visionamos? ¿Cómo nos vemos? Pero Nehemías reunió a ese combo y les dijo, chicos, vamos a ir a reedificar esas murallas. Y esta gente, ¿qué le respondió? De una, vamos para las que sea, sin miedo. Ay, yo quiero escuchar eso en medio de la iglesia. Pero yo les voy a ser sincero, yo veo mucha gente dormida y distraída, mucha. En la iglesia solo el 20% está en los de siempre en la brecha. Hay otro por ciento que está a veces. Y hay otro por ciento que es el más grande, nunca. ¿Sabían eso? Y si hacemos una encuesta y usted se autoevalúa, ¿está en los de siempre? ¿En los de a veces por los laditos? ¿O en los de nunca? Chupa sangre, espectadores. Yo sé que esto no es para aplausos y pastor y qué duro, pero esa es la iglesia. Una iglesia dormida en tiempos difíciles. Una iglesia que no soporta una predicación de 35, ya va a acabar y llevo apenas 35 minutos. Pero la serie dura 2 horas, cada capítulo, cada episodio, y hacemos maratón hasta las 4 de la mañana y estamos con los ojos así pelados a ver qué va a pasar. Pero la prédica de 30 minutos, pastor, ya esta generación pierde su concentración a los 30 minutos. Termine rápido. Así está la iglesia. Y yo no soy un predicador de reuniones de 3 y 4 horas, no me gusta, y ustedes lo saben. Ya estamos terminando y algunos acabaron de llegar, imagínense. Y se perdieron se perdieron la alabanza. Y yo lo digo con firmeza. Y hay un pastor con el que yo tuve una discusión, porque cuando terminaba la alabanza, él iba a predicar, le decía al grupo de alabanza, por favor pasen y vamos a cantar una canción para honrar a los que llegaron tarde. ¿Qué? Y conocí otro pastor lindo al que amo profundamente. Él no me conoce, pero yo lo quiero mucho. Cuando su iglesia empezó a crecer, dijo, voy a cambiar la dinámica de mi iglesia. Tenía 1000 personas en la iglesia. El servicio comienza a las 10, voy a poner ese ejemplo. Y él empezó a cerrar la puerta, ¿a qué horas? A las 10 en punto. Y no entraba nadie. De esas 1000 personas probablemente se fueron la mitad enojados.
enojados. Qué injusticia, pues que se quede solo ese desgraciado pastor, abusivo. Hoy le van 60,000 personas a la semana a su iglesia. Hacen fila 1 hora antes para entrar al servicio. Sus servicios comienzan en punto y la gente se sienta donde se debe sentar, no donde se le da la gana. Y hay una cultura de iglesia en 60,000 personas envidiable. Y estoy hablando del lugar de su presencia. Y yo voy y yo miro cómo meten 4,000 personas a este auditorio en 10 minutos y sacan otro orden, cultura, disciplina. A esa iglesia que tanto palo y tanto la critican, tenemos mucho que aprenderle. Porque aquí yo voy a hablar bien de las iglesias, yo nunca voy a hablar mal de las iglesias. ¿Nos falta o no nos falta? ¿Cerramos la puerta a las 10? Imagínense. No. Imagina donde yo haga eso. Si los servicios los comenzamos ¿con cuánto? Los que llegan tarde, ¿cuánto creen que cuántas personas hay aquí a las 10? No pasamos de 10. Y gracias a Dios por los de la alabanza y los de medios y los de logística y los de kids. Los de kids arriba, otros allá amontonados, otros acá y 4 gatos acá. Dentro de esos nosotros. Mirad, bendecida Jehová, y ahí arrancamos. ¿Saben? Nehemías no llegó tarde. Nehemías se rodeó de un equipo que motivó. Y yo les estoy dando palo, pero lo estoy motivando para que seamos organizados en la vida. Por favor, iglesia. El servicio es a las 10 de la mañana, no es a las 6. Porque yo le digo, no, es que es a las 6 de la mañana, usted madruga toda la semana. ¿Usted ha perdido vuelos por llegar tarde? ¿O el bus? ¿O citas médicas? Siga así. Los predicadores en el pasado, ¿sabe qué nos decían? Siga así, verá que cuando venga el Señor también se va a quedar. Y uno, ay no, ya no. Solo lo digo por decirlo, porque eso no se trata. Al final Nehemías se llevó su equipo, hizo el trabajo. Y yo solo les digo, rodeémonos de personas que les hablen como yo les hablo, de frente. Nosotros necesitamos no personas que nos soben el hombro y nos digan qué lindo estás hoy, todo lo que haces es perfecto, no te preocupes, no te culpes, Dios es amor, la Biblia lo dice, santo Jehová, misericordia, gracia, el Padre santo, bueno, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y nos quedamos así, indisciplinados, perezosos, flojos y espectadores. A Jesús medio le caminaron 12, le quedaron 11. Y yo leo eso y digo, uy, qué esperanzas. Yo creo que Dios levanta un remanente en este lugar. Y Dios lo puede hacer porque aquí hay gente buena. Solo que nos falta compromiso con Cristo, con su palabra, con su misión, con su llamado, con la oración. Muchos de ustedes pueden venir a orar el miércoles. Vengan, no se arrepentirán. Y si no vienen, se arrepentirán. Es que tengo tanto que hacer. No, nosotros no. Ayer hablábamos con Luz y decimos amar a Dios, pero no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para las cosas de Dios. Pretextos. Pero cuando estamos en la mala, ay, Diosito lindo, ay, mi Diosito lindo. Y Dios, que es tan bueno, nos tiende la mano, nos perdona, nos saca, nos abraza, porque así es Dios.
Pero las consecuencias de nuestra pereza, negligencia y falta de compromiso llegan. Esas son inevitables. Que Dios nos salve de unas, no nos libra de consecuencias. Iglesia, ¿qué tal Nehemías? Chévere, ¿no? ¿Qué tal el Héctor? Ese Héctor, 80 años y metido en Venezuela. Yo vi eso y tuve culpa. Yo dije, yo soy un bobo, no he hecho nada. Yo no sé si a usted le pasa eso, yo me doy muy duro. Pero y le dije, usted se da muy duro. No, pero es que yo digo, y yo aquí quejándome de nada, que porque la selección no hizo 2 goles. Y yo soy refutbolero y le hago fuerza, pero cuidado con las distracciones, iglesia. Cuidado. Estamos muy distraídos. Yo estoy preocupado por la iglesia en general. Esta semana me llamaron. Usted no se imagina cuántos pastores. Hasta un pastor amigo, el pastor Elías. Mi hijo, hijito, ¿cómo le fue el domingo? El domingo no íbamos aquí, sino cuatrico. Yo estaba solo. Mi hijo, nosotros nos fue re mal en la iglesia. Y allá son como 600 personas. Y se bajó eso a menos de la mitad. Y otro pastor, ¿qué hubo, Miguelito? Es bien pana mío. Miguelito, ¿qué más, mi hijo? ¿Cómo le fue? Porque a mí me fue mal el domingo, estoy asustado. ¿Será que renuncio? ¿Qué hago? La iglesia va para abajo, hermano. Yo ya no sé ni qué hacer. Asustado. Y el otro pastor, ¿cómo le fue el domingo? Y así. No solo este domingo. Tenemos una iglesia intermitente. La iglesia de hoy es muy intermitente. La iglesia de hoy es como la tauromagia, como los toreros. Aparecen por temporadas. Y todo es más importante, menos las cosas de Dios. Tal vez usted no me vaya a querer después de todo lo que he dicho hoy. ¿Y sabe qué? No me importa. ¿Sabe qué me importa? Decir lo que Dios me ha dicho que diga hoy. Y no es fácil para uno pararse a hablar así, porque yo quisiera pararme aquí y decirles que todo está bien, que vamos por buen camino. Yo quisiera decir que estamos en avivamiento, ¿no? Yo quisiera decirles que, mejor dicho, vamos en coche. No es así. ¿Qué hacemos? Necesitamos ver nuestra realidad. Pero lo que sí sé es que el Señor hoy ha servido de la mesa para que volvamos a Él y renovemos nuestro compromiso con el Señor. ¿Lo quieren hacer? Porque ese es Dios. Esta palabra también termina con esperanza, una palabra esperanzadora. Mientras tengamos vida y la gracia y la misericordia de Dios, volvámonos a Él, por favor. Y hoy el Señor nos dice y me dice a mí: vuélvete a mí, Miguel Talero. Iglesia de Puente Aranda, vuélvete a mí. Y el Señor ha preparado la mesa para decirnos: aquí estoy, dándoles nueva oportunidad, nuevas temporadas. No durmamos, iglesia, no nos distraigamos, iglesia. Por favor, dejemos la pereza, la negligencia, la religiosidad a un lado. Seamos como Nehemías, por favor. Las cosas, tengo que decir, no están bien, porque yo no soy conformista. Yo le dije al Señor: yo no quiero plantar una iglesia para hacerle mantenimiento. Y ustedes sí, los mismos, sí, con las mismas, y han crecido. Pues no, hay uno que otro llega y medio se comprometen. Pero es que el Señor viene por su manada pequeña. Entonces pongamos la iglesia manada pequeña. Yo no me conformo, yo no sé usted, pero a mí me duele la cabeza, la espalda, el cuerpo y mi ser completo de pensar en la iglesia. A
mí me duele. Y yo no me conformo con ver la iglesia que hoy tenemos. Esta iglesia hoy debería tener mínimo 3 reuniones después de un año. Todo el vecindario, el miércoles evangelizamos el vecindario, el miércoles pasado, con el grupito nos vinimos, salimos con galletas, mi esposa organizó unas curitas con versículos y repartimos 60 paquetes al vecino, a los que salen a tomar el café. Éramos poquitos, pero el Señor estaba con nosotros. Y le robamos una sonrisa a más de uno. Había un viejito que no me quería recibir. Le dije, venga, recíbame, chino. Y me miró. Y le dije, ¿cuándo le han dado un paquete de galletas gratis? Le dieron regalo del Día del Hombre. Y me dijo, no, más ignorado. Pues tómelo, hermano. Y soltó la risa. Ese señor terminó abrazándome y dándome gracias por el paquete de galletas, por el versículo y el volantico. Sencillo. Y se fue feliz y me miraba y me decía desde lejos. Y 2 minutos antes no me quería recibir las galletas, porque la mano del Señor está sobre nosotros.